Sabemos que te gusta explorar, es por eso que para nosotros es un gusto tenerte de nuevo en este video. Hoy hablaremos brevemente de una de las magnitudes más importantes de la electricidad, el voltaje. El voltaje, también conocido como diferencia de potencial, es una medida de la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito. Se expresa en voltios, V, y representa la energía potencial por unidad de carga eléctrica. En términos simples, el voltaje indica la presión eléctrica que impulsa a los electrones a moverse a través de un conductor, generando así corriente eléctrica. Es un concepto clave en la electricidad y se utiliza para describir la intensidad del flujo eléctrico en un sistema. Analicemos un poco los tipos de voltaje. El voltaje inducido se refiere a la generación de una fuerza electromotriz, FEM, en un conductor debido a cambios en el flujo magnético que lo atraviesa. Este fenómeno, descrito por la ley de Faraday de la inducción electromagnética, ocurre cuando un conductor experimenta un cambio en el campo magnético circundante, induciendo así un voltaje en el conductor. Este principio es fundamental en la generación de electricidad en dispositivos como generadores y transformadores. En resumen, el voltaje inducido surge cuando se altera el flujo magnético en un conductor, generando una fuerza electromotriz que puede aprovecharse para diversas aplicaciones eléctricas. El voltaje alterno va o AC es un tipo de corriente eléctrica caracterizado por cambios periódicos en la dirección de su flujo. La polaridad de la corriente se invierte cíclicamente, generando una forma de onda sinusoidal. Este tipo de voltaje es ampliamente utilizado en sistemas de distribución eléctrica y en numerosas aplicaciones, siendo eficiente para la transmisión de electricidad a largas distancias. El voltaje alterno es común en hogares y en la mayoría de las instalaciones eléctricas. El voltaje de corriente directa CD o DC es un tipo de voltaje en el cual la corriente eléctrica fluye en una única dirección constante. A diferencia de la corriente alterna, que cambia periódicamente de polaridad, el voltaje de corriente directa mantiene una dirección constante. Este tipo de voltaje es comúnmente utilizado en dispositivos electrónicos, baterías y circuitos de corriente continua. El voltaje continuo CC o DC es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de la electricidad es constante y unidireccional. A diferencia del voltaje alterno, que cambia periódicamente de polaridad, el voltaje continuo fluye en una sola dirección. Este tipo de corriente es comúnmente utilizado en dispositivos electrónicos, baterías y circuitos que requieren una corriente constante y sin inversión de polaridad.